Muy buenos días, les saluda Aarón Alvarado. En el año de la creatividad e innovación, desde UNITEC les damos la bienvenida al Congreso de Innovación Educativa CIE 2024, evento que tiene como propósito destacar las tendencias y las prácticas innovadoras en la educación superior para formar profesionales competentes en un mundo globalizado. En este congreso participarán conferencistas internacionales, quienes compartirán su experiencia y conocimientos. Asimismo, se llevará a cabo la presentación de tecnologías educativas de vanguardia y se tendrán ponencias a cargo de destacados docentes en educación superior. Agradecemos la presencia de las autoridades académicas y administrativas de UNITEC, rectores, vicerrectores y autoridades de instituciones de educación superior a nivel nacional, docentes, invitados especiales y a todos los que están participando en la transmisión en línea. A continuación, recibimos al ingeniero Rosalpina Rodríguez, presidente y rectora de UNITEC, quien dará las palabras de bienvenida e inauguración al Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Le recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, bienvenidos, conferencistas, amigos internacionales, gracias por estar aquí, por acompañarnos frente a frente, que es tan rico poder conversar, ¿verdad? Ahora y poder compartir con todos, representantes de otras universidades del sistema de educación superior en Honduras, autoridades académicas y administrativas de UNITEC, estimados docentes, invitados todos. No saben lo contentos que estamos de poder dar inicio hoy a nuestro CIE. Buscamos en nuestro calendario académico, los de todas las instituciones nuestras en Honduras son todos súper apretados, un espacio donde pudiéramos tener el campus solo para nosotros, para este congreso, para poder realmente tener todos los espacios y la comodidad para este congreso internacional, y creo que se ha logrado. Quiero iniciar agradeciendo a todos los que han hecho posible este evento. Realmente requiere muchísimo trabajo de planificación desde su agenda, pero también de planificación logística, y estoy muy contenta de ya sentir que este es un evento institucional donde todos los departamentos ponen de su parte. Y es que estamos hablando del corazón de lo que hacemos, de ese compromiso día a día por estar cada vez mejor preparados para atender a nuevas generaciones de estudiantes y de familias que confían en nosotros la formación de sus hijos. Esa es una responsabilidad muy grande y por eso consideramos que debe ser un evento institucional donde nos involucremos todos, personal administrativo, personal académico, pero también hemos sentido el compromiso de abrirlo a todo el sistema universitario hondureño, pero también nos acompañan hoy más de 400 participantes remotos de más de 18 países, de instituciones hermanas y amigos con los que hemos interactuado, así que hemos querido también crecer en comunidad y volvernos también un actor en la región que podamos asegurar que tenemos estos espacios para compartir. Estos 2 días hay una agenda llena de temas para reflexionar, de temas nuevos para muchos de nosotros para aprender, pero también está muy lleno de experiencias compartidas, de buenas prácticas, de estos grandes campeones que en su aula, en ese día a día, intentan poner lo mejor de sí y probar cosas. Yo creo que así como a los estudiantes les estamos pidiendo de enfrentar este mundo lleno de cosas nuevas, sin temor, que los invitamos a aprender y a explorar, esa misma invitación hemos hecho a nuestros docentes y tenemos ya muchos que están disfrutando de esta aventura de enseñar en esta nueva etapa de la educación y de la educación superior. Así que espero que todos se lleven de este evento algo nuevo, algo aprendido, una buena práctica que puedan poner en práctica en sus instituciones, pero que sobre todo disfruten mucho del compartir entre colegas, entre este grupo de educadores que estamos en esta trinchera tan importante para nuestro país. Estoy segura que los que estamos aquí estamos convencidos que
La educación transforma vidas, transforma sociedades y que estamos en la trinchera correcta para poder aportar a nuestro país. Bienvenidos todos y muchas gracias. La creatividad es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Albert Sens. Iniciamos nuestro congreso con una actividad de gran relevancia, un panel sobre uno de los temas más innovadores y disruptivos en educación superior hoy en día: transformación del rol del educador, inteligencia artificial y tecnologías emergentes en la formación docente. Este espacio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo estas tecnologías están transformando el ámbito académico a nivel global. Contamos con la participación de destacados expertos internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el impacto decisivo de la inteligencia artificial y otras tecnologías educativas emergentes en el futuro de la educación. Moderando este panel estará el ingeniero Rosalpina Rodríguez, presidente y rectora de UNITEC, a quien recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Ahora es un privilegio presentar a nuestros distinguidos panelistas. Jorge Maldonado, él es director de Innovación Educativa en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Posee un doctorado en Ciencias de la Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un experto en Ciencias de la Computación y Analítica de Aprendizaje. Ha desarrollado investigaciones de gran relevancia sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación, las cuales ha presentado en universidades de renombre mundial como la MIT y la Universidad Carlos III de Madrid. Le recibimos con un fuerte aplauso. También nos acompaña Pedro Figueroa, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y técnico pedagógico de la Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. Actualmente cursa una maestría en procesos educativos mediados por tecnología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la educación y las tecnologías. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, siendo galardonado con el Global Teacher Award 2021 por su destacada contribución al desarrollo educativo. Le recibimos también con un fuerte aplauso. Nos acompaña en el panel también Melania Piedra. Es docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica con un doctorado en liderazgo y políticas educativas por la Universidad de Kansas. Su enfoque está centrado en la integración de tecnologías en la enseñanza, habiendo capacitado a docentes y estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de aprendizaje. Su experiencia incluye la consultoría tecnológica educativa y la investigación en temas como la colaboración en línea y la integración de tecnologías en la enseñanza. Es autora de diversas publicaciones académicas y ha sido reconocida con becas como la Fulbright, además de ser miembro del Comité Asesor del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje, PROTEA. Por favor, le recibimos con un fuerte aplauso. En nuestro panel también nos acompaña Alejandro Navas. Es actualmente miembro del Comité de Ética y de Ontología de la Universidad de Navarra, España, con un doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra. Fue decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y director del Departamento de Comunicación Pública. Ha impartido clases en programas de maestría en Comunicación Política y Corporativa, así como en Bioética, y colabora con diversas facultades de América del Sur en cada verano. Participó en investigaciones sobre cohesión social y exclusión en los medios. Su perfil combina una sólida trayectoria académica y una vasta experiencia en la enseñanza a nivel internacional.
Le recibimos con un fuerte aplauso. Nuestro último panelista, Javier Salgado, es actualmente el vicerrector académico nacional de UNITEC. Es ingeniero civil con una maestría en desarrollo local. Su liderazgo ha sido clave en el fortalecimiento de la educación superior y en la implementación del modelo educativo de UNITEC. Ha contribuido actualmente y activamente al fortalecimiento de la calidad educativa en la región, participando como par evaluador de procesos de acreditación con la respetada agencia de acreditación ACAE. Con una trayectoria marcada por la excelencia, es un referente académico en Honduras. Le recibimos con un fuerte aplauso. Ahora es un honor ceder la palabra al ingeniero Rosalpina Rodríguez, presidente y rectora de UNITEC, quien moderará esta importante discusión. Uno, dos, ahora sí. Díganme si no tenemos un panel de lujo para arrancar este congreso. De verdad, para mí es un honor, de verdad, y un verdadero gusto estar aquí, tener la oportunidad de moderar este panel. Y el nombre es muy interesante porque estamos hablando de inteligencia artificial, porque todos estamos hablando de inteligencia artificial en los últimos 24, 36 meses más o menos, pero también hablando de tecnologías emergentes, porque estamos en un momento realmente interesante como sociedades y sobre todo como sistemas de educación superior. Entonces, cuando hablamos de tecnologías emergentes, estamos hablando de todo, de realidad virtual, realidad aumentada, de la computación en la nube, incluso de computación cuántica, que yo creo que va a venir también a revolucionar tanto. Pero creo que la cercanía de la inteligencia artificial, que había estado por décadas desarrollándose y se pone tan cerca en noviembre del 2022, ¿verdad?, a través de una forma de un chat, que lo empezamos a ver todo tan cerca que ha traído muchísimas reflexiones sobre todo a los sistemas educativos. Y la pandemia fue otro elemento que aceleró muchísimo, sobre todo las adopciones de tecnología en todas las industrias, y se dio por necesidad. Y hay empresas que han demostrado cómo se aceleró 10 años su plan de desarrollo tecnológico y de adopción de tecnologías. Y las universidades nos vimos forzados a hacerlos. Unas estábamos mejor preparados que las otras, y digo estábamos porque creo que nosotros estábamos en una mucho mejor posición porque habíamos iniciado un plan 5 años atrás, pero sin duda fue disruptivo para todas nuestras operaciones. Y esta revolución, y cuando hablamos de tecnologías exponenciales, que significa que están volviéndose más baratas, más potentes, más fuertes y más diversas con el tiempo, todo eso siempre trae muchísimas posibilidades de uso correcto y de aportar a cada uno de nuestros escenarios y industrias. Pero desde la academia tenemos que ser capaces de también poder identificar los riesgos, los límites que tenemos que poner, reflexionar sobre eso y ser quienes ponen esas reflexiones sobre la mesa. Y creo que también tenemos que ser capaces de poder tener esta visión prospectiva de, bueno, esta es esta situación hoy, todo está cambiando tan rápido. ¿Cómo va a ser esto dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 10? Porque estamos formando generaciones precisamente para el futuro. Entonces, este joven que tenemos en las aulas, ¿cómo va a impactar en la forma en que él va a trabajar dentro de 5 años? Esa capacidad prospectiva va a ser muy importante. Entonces, precisamente la reflexión de ese panel viene a través de eso, es decir, sin duda, esto ha venido realmente a no darnos otra opción que transformar el rol de la educación ante estas tecnologías. Así que encantada de tener este tema con este panel que con muchísimas experiencias, conocimientos de diferentes países y de diferentes roles, así que vamos a tener una conversación muy interesante.
Así que quiero empezar con Jorge y vamos a empezar poco a poco. Antes de la pandemia ya veíamos una tendencia muy importante de la construcción de nuevas modalidades, del uso del Internet para una actividad académica formal, de programas en línea, de cursos en línea, pero también una tendencia muy fuerte que se ha venido acelerando de la disponibilidad de contenido gratuito en línea, de este contenido ilimitado, de acceso y restringido. ¿Cómo consideras que todo esto ha ido transformando el acceso a educación superior, la percepción de lo que es educación superior, la estructura de nuestros programas académicos, ahora que después de la pandemia todo esto ha sido todavía aún más visible? A Jorge le estaba preguntando, perdón, Jorge. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Realmente me siento como en casa aquí en Honduras y agradecer esa calidez con la que nos ha recibido toda esta gente maravillosa. En relación a Perdón que te interrumpa, desde enero nos comprometimos, ¿verdad? Nos vimos Sí, en el IFE en Monterrey y él cumple su palabra. Por supuesto, ¿no? Honrado por la invitación. Yo creo que es interesante ver cómo a lo largo del tiempo la educación en línea, con esa pequeña patadita que decimos de la pandemia, nos ha llevado a que repensemos nuestra práctica educativa. Antes no se concebía, ¿no es cierto?, la educación en línea como un proceso formal como tal que es, sino se veía a lo mejor como un esfuerzo que se hacía, que era mucho más sencillo estudiar en línea porque teníamos flexibilidad horaria y flexibilidad desde el lugar desde donde se la toma. Sin embargo, una vez que nos fuimos a la educación en línea, nos dimos cuenta que esto no era tan sencillo ni enseñar y peor aún aprender, porque requería de competencias que probablemente los estudiantes no estaban preparados, como el tema de la autorregulación. Y desde el lado de la enseñanza también, muchos profesores tuvimos que comenzar a adoptar y adaptar las tecnologías educativas para tratar de mediar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en el 2012 surge una gran explosión, el de los cursos MOOCs, los Massive Open Online Courses, que trajeron una alternativa al sistema educativo. Y es así que en el año 2015, plataformas como Coursera, EDX de la mano de MIT y Harvard, comienzan a proponer sus cursos con el objetivo de dar acceso a la educación y esta promesa de la democratización de la educación al mundo. Sin embargo, hoy en día hay que ver cómo hemos evolucionado con respecto a los MOOCs y cada vez se comienzan a ofrecer programas que son más cortos, maestrías, licenciaturas, ingenierías basados en este tipo de contenidos. Y las empresas hoy en día demandan que de alguna manera no solo las universidades certifiquen que los estudiantes obtienen un título universitario, sino también cuáles son sus habilidades al finalizar su proceso educativo. Entonces, esto ha transformado de una manera los MOOCs y estamos caminando hacia el sistema de microcredenciales abiertas, donde en Europa, por ejemplo, ya se está probando entre varias universidades este sistema y empresas como Google, por ejemplo, como Facebook, empiezan a contratar ya no ingenieros informáticos, sino personas que a través de estas microcredenciales han validado que son expertos en programación en distintos lenguajes de programación. Y si pensamos en la inteligencia artificial, ¿cómo creen que la inteligencia artificial va a cambiar a los MOOCs? Hoy en día se están probando ya plataformas donde se están ensamblando los contenidos de acuerdo a las expectativas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces, todo esto que se pensaba que era ciencia ficción, a partir del lanzamiento, ¿no es cierto?, del famoso ChatGPT, comienza a acelerarse y el poder de las computadoras hoy en día permite justamente de que podamos personalizar y adaptar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay reflexiones detrás de esto que lo iremos compartiendo a lo largo de todos estos 2 días de jornadas que tendremos aquí, que les iremos contando. Muchísimas gracias. Y sin duda empezamos hablando de este tema de aprendizaje en línea y de los MOOCs, porque creo que cuando empezó el concepto de MOOCs empezamos a pensar, entonces las universidades vamos a desaparecer, porque si todos los cursos están en línea y Harvard está dando sus programas abiertos,
y todos vamos a desaparecer. Y nos damos cuenta que salen las tecnologías, queda una parte que realmente agrega valor y todo lo demás empieza a estabilizarse y sabemos hacerlo muy bien. Pero ahora que sale la inteligencia artificial, entonces decimos, entonces ya se van a quedar sin trabajo los profesores. O sale la inteligencia artificial y se van a quedar sin trabajo los vendedores, o se van a quedar sin trabajo los, muchísimos puestos de trabajo. Y ahora han surgido frases como, no, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa usar muy bien la inteligencia artificial para potenciar lo que sabe hacer, para lo que lo acompañe a reflexionar más sobre lo que está haciendo, para que le ayude a validar. Entonces, enlazando eso, quisiera seguir con Pedro. ¿Cómo crees que se transformará, y ahora hablemos de la inteligencia artificial, el rol del profesor? Ya veníamos hablando este cambio de una clase magistral donde el profesor era quien tenía el conocimiento y lo transmitía a los estudiantes, a este rol de facilitador. Pero ¿cómo crees que esto va a evolucionar y cuáles son esas habilidades que los docentes deben tener y debemos ser capaces de desarrollar cada uno para poder enfrentar correctamente estas tecnologías y la integración de la inteligencia artificial en lo que hacemos? Ahí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la excelente organización, coincido con Jorge, nos sentimos como en casa, primera vez en Honduras y en Centroamérica, Wow. y es un verdadero honor y placer poder ser parte de este evento, estar en Unitec y poder compartir también con los colegas, así que muchísimas Qué alegre gracias. que tu primera vez sea a través de Unitec. Exactamente, Muy bien, exactamente. bienvenido. Esperemos que no sea la última. No, seguro no. Bueno, sin duda que es un tema que nos desafía por muchos ámbitos y por muchas aristas. Yo empezaría por cuál sería la mala noticia. La mala noticia es que tenemos la posibilidad, como siempre en educación, de que la transformación del docente no ocurra. Está esa posibilidad y hay que saberla vigente y posible, porque ahí es donde está esa bellísima responsabilidad de cada uno de nosotros como educadores de asumir la necesidad y la forma de esa transformación en este contexto. Está claro que no es adhiriendo a modas o a cuestiones pasajeras o a ámbitos que no tengan que ver con nuestra propia tarea. Más de uno de nosotros en algún momento se ha cruzado con un colega y le ha dicho el colega, probá esta plataforma o esta herramienta que es maravillosa, pero yo le agregaría, es maravillosa para ese colega, no necesariamente para nuestra tarea. Y con estas tecnologías que avancen permanentemente y que nos van desafiando a cada rato, tenemos que tener esa decisión de transformación. Y ahí me parece que hay un primer punto esencial y fundamental, asumir esa transformación, luego que sea colectiva y que sea desde una mirada institucional es altamente valioso, porque el terreno que tenemos que preparar no es solamente para esta inteligencia artificial, sino para tener un contexto lo más amplio posible para poder actuar ante cualquier tecnología emergente y disruptiva, altamente sorpresiva que ocurra en el futuro. Y cuando hablamos del futuro podemos estar hablando de mañana martes, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el rol docente considero que tiene el gran desafío de seguir enseñando en este contexto, pero a la vez de repensar cuáles son aquellos ámbitos que necesitamos incorporar inevitablemente para que las tecnologías nos ayuden por un lado, no sea una adquisición meramente instrumental por otro, pero que a la vez preparen el terreno para lo que pueda llegar a venir. Y en eso, en el ámbito superior, tenemos una responsabilidad ética fundamental, que estamos formando, que quizás ahí nos dejan menos alternativas de incorporar o no las tecnologías, que estamos formando a los profesionales que mañana van a estar actuando en este contexto, no en el contexto nuestro o anterior, sino en este, en el que tenemos que proyectar, bueno, cuál va a ser el uso, pero también cuál va a ser el ámbito profesional y las capacidades profesionales que tienen que desempeñar. Entonces me parece que hablar de la transformación del rol docente es asumirnos como protagonistas, no exclusivos, pero sí como protagonistas los docentes de este tiempo, saber que tenemos esa posibilidad y esa bella oportunidad de repensar, como decía Jorge, también nuestra manera de enseñar para que las propuestas de aprendizaje
sean contextualizadas, sean innovadoras y sean con un sentido crítico y reflexivo. Pedro, muy interesante tu reflexión, porque esto que hablas de esta resistencia al cambio de los docentes puede venir desde una buena causa. Los profesores aprendieron de una forma y una vez en una capacitación docente un experto nos decía algo. Generalmente tratamos de emular a quien consideramos que fue nuestro mejor profesor. Entonces, todos tenemos en nuestro imaginario, todos los docentes, cómo es dar una buena clase, cómo fue nuestro mejor profesor y queremos emularlo. Y desde esa imagen presentamos resistencia al cambio porque consideramos que esa es la mejor forma de enseñar y de aprender. Entonces, aún desde la mejor de las intenciones podemos tener ese freno. Entonces, tú has invitado precisamente a una reflexión de que es una realidad. Las tecnologías emergentes, unas se van a quedar, otras no se van a quedar, mañana va a surgir otra. Eso va a ir transformando la forma en que trabajamos, que vivimos, la forma en que nos divertimos. Y tenemos una responsabilidad de que los profesionales que estamos formando van a tener que iniciar sus carreras profesionales y desarrollar en este mundo lleno de tecnología. Y tenemos que ser capaces de acompañarlos precisamente a generar las capacidades de ser ese profesional que va a enfrentar ese mundo. Y yo creo que así como las instituciones, los profesores, también las instituciones nos resistimos a veces a ciertos cambios y los sistemas educativos sobre todo nos resistimos a algunos cambios. Y creo que las instituciones de educación superior y los sistemas de educación superior hemos sido barcos tan grandes que cambiar un poquito el rumbo termina requiriendo muchísima energía y muchísima intencionalidad de hacerlo. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta a Melania. ¿Cómo crees que deberían entonces adaptarse estas políticas educativas, ya sean institucionales o regulatorias, para que realmente podamos ser capaces de integrar esas tecnologías en nuestro quehacer? Porque si no, justo esas mismas políticas institucionales o regulatorias pueden ir frenando incluso esa transformación. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Buenos días a todos y todas, igual que los colegas, un gusto estar aquí en este espacio para compartir y crear conocimiento y generar redes y comunidades donde podamos seguir avanzando pues esta práctica que hacemos de formación de docentes y de formación de profesionales para la sociedad. En cuanto a políticas educativas, lo veo desde dos aristas. Pueden haber muchas más, sin embargo quisiera abordar dos principalmente. Una es en términos de acceso a la tecnología, no solo para estudiantes, sino también para docentes. Creo que es una realidad de la cual debemos partir desde los contextos nacionales, centroamericanos, latinoamericanos, en que todavía hay una brecha importante en acceso a la tecnología, la cual debe ser cerrada lo más posible. Pensando en aquellas personas, estudiantes que vienen de contextos tan disímiles en nuestras sociedades, donde tal vez pues de repente en sus instituciones de educación primaria, secundaria, de repente no hay tecnología como la que se espera que utilicen en su formación como profesionales y después en su formación, en su práctica profesional. Entonces creo que ahí hay una brecha importante de acceso que debemos trabajar a nivel de políticas. La otra arista que me gustaría abordar es la formación de docentes universitarios desde una profesionalización de la docencia universitaria. Nosotros y nosotras somos contratados en una universidad por nuestro conocimiento disciplinar y por nuestra experiencia profesional. Entonces venimos a la universidad como docentes con una identidad profesional muy clara, ¿verdad? Que cuando empezamos a ser docentes en la universidad, de repente hacemos un clic y sabemos que nos convertimos en docentes. Tal vez somos ingenieros, somos arquitectas, somos biólogos, etcétera. Pero a la hora de empezar a trabajar en la universidad, pues nos convertimos en docentes de esa profesión, de esa disciplina. Entonces, es desarrollar esa identidad docente
creo que es muy, muy importante porque ser docente requiere más que ponerse frente a un aula y dictar una clase como tal vez estamos replicando de docentes anteriores que en el mejor de los casos fueron buenos ejemplos y estamos copiando buenos ejemplos. Sin embargo, a veces por culturas académicas podemos traer algunas prácticas no tan favorables para el aprendizaje. Entonces creo que la formación de las personas docentes universitarias como docentes universitarias y lograr esa articulación, esa amalgamiento más bien entre mi identidad profesional y mi identidad como docente es importantísima para generar realmente espacios y propuestas innovadoras en nuestras aulas, siempre partiendo, y ojalá que esta formación se dé desde una perspectiva reflexiva y autocrítica para reconocer mis prácticas docentes que son favorables y poder hacer los cambios y modificaciones y las innovaciones necesarias para poder ayudar a nuestros estudiantes a formarse para los profesionales que necesitamos en la sociedad. Entonces, por esas dos perspectivas creo que son importantes abordar desde las políticas. Creo que la formación continua es importantísima de los docentes. Espacios como estos son muy ricos para compartir, para generar conocimiento, para compartir experiencias con otras personas, porque a veces la docencia tiende a ser muy solitaria también, la docencia universitaria. Entonces estamos en nuestras burbujitas, tratando de lidiar con todo lo que hacemos a diario, ¿verdad? Y poder compartir con otras personas y pues generar estos conocimientos colectivos creo que son muy importantes también para las políticas. Dos reflexiones importantísimas, porque desde los dos elementos núcleo de nuestro sistema, desde nuestro estudiante y desde nuestro profesor. Sin duda la tecnología puede ser una gran herramienta para cerrar desigualdades entre nuestros estudiantes, pero si no tenemos políticas que aseguren temas de acceso a conectividad y sobre todo a infraestructura tecnológica, esas desigualdades se pueden abrir aún más si no aseguramos las políticas necesarias. Y lo que mencionas en términos de profesores, me encantó esto de no solo rescatar y desde el punto de vista del docente hacer conciencia de lo que es su labor, sino desde el punto de vista institucional esa preocupación por el docente. En la pandemia, por ejemplo, fuimos capaces de tener algunas conversaciones con algunas instituciones cómo nuestros docentes también necesitaban acompañamiento, también necesitaban ayuda en temas de tecnología. También, o sea, poníamos un profesor de posgrado, alguien con muchísima experiencia, y lo digo porque lo viví súper de cerca con mi suegro, un señor de 70 y pico de años, que tenía 30 años de dar clase los fines de semana, porque él tiene su firma de consultoría, y se ve de repente, tengo que dar mi clase desde mi casa y montar una cámara y todo, o sea, nunca había utilizado eso, y se sentían muy solos, porque además no tenían ni siquiera el soporte personal de la universidad. Y creo que ese acompañamiento, incluso el cuidado incluso de su salud mental, de temas emocionales, socioemocionales de los docentes, es lo que nos pueden hacer tener esa cercanía para luego pedirles a ellos que se comprometan con proyectos institucionales. Yo aquí quiero agradecer a nuestra Decanatura de Innovación Educativa por haber puesto el proyecto de bienestar docente como centro de lo que hacemos, porque creo que partiendo de ahí podemos entonces empezar a tener esta comunidad que vaya creciendo. Y hablando de innovación educativa, sin duda se ha vuelto un elemento clave, como una función clave en las instituciones de educación superior. Y en la que no lo es, debe empezar a hacerlo de manera muy, muy importante. Entonces, me gustaría preguntarle ahora al doctor Navas, Alejandro, ¿cuál cree usted ¿cómo cree usted que ha evolucionado este tema de estrategias de innovación educativa en las instituciones? ¿Y cuáles enfoques funcionarán mejor cuando hablamos de preparar a los docentes y estudiantes para este nuevo mundo, para esta nueva era? Gracias. Yo no me siento como en casa, sino que sé que estoy en mi casa porque soy un veterano de Unitec, ¿no? Y en esta gira americana, la que Honduras es mi primera etapa,
pasaré por Córdoba, Argentina, ¿no? Ah, sí. Por la Nacional, que se fundó en el año 1613, más de 4 siglos de historia, ¿no? Es una paradoja de nuestra institución, tradición, porque hacemos lo mismo que hace 4 siglos, o 25, si contamos la Academia de Platón como el arranque de este negocio, en los mismos edificios, con la misma estructura de régimen, de rectorado, decanatos, cátedras, con iguales problemas y conflictos. Hace un siglo había un intento de reforma en Córdoba que pedía lo que hoy pedía cualquier grupo estudiantil, ¿no? Tradición. Y a la vez somos la fuente de innovación, investigación, ciencia, avance de la verdad. Creo que el quehacer académico es conversar en torno a fenómenos del mundo físico, en ciencias, o en torno a textos, en humanidades, ¿no? Y conversan entre sí docentes de una parte, de otra docentes y alumnos, y por último alumnos, ¿no? Todo lo que sirva a esa conversación me parece fabuloso, estupendo, bienvenido sea, ¿no? Y aquí pondría todas las tecnologías. Tenemos un peligro, me parece, que es el de idolatrar lo metodológico instrumental y olvidar lo esencial, ¿no? Los MOOCs de hace unos años, ¿no? El año 2012 el New York Times declaró el año mundial de los MOOCs, ¿no? Hoy el entusiasmo se ha apagado bastante, ¿no? Hemos vuelto a una cierta normalidad, tiene sentido en su sitio, no hay que exagerar, ¿no? No sé cómo será el futuro. Si lo supiera realmente no estaría yo aquí, aunque sea en mi casa, sino en Nueva York, en la ONU, explicando al mundo mundial dónde tienen que ir, ¿no? Pero hay que mantener la conversación, me parece a mí, ¿no? Y toda tecnología que ayude a mantenerla, pues debe ser bienvenida, ¿no? Interesante esto cuando siempre inician muchas de las presentaciones sobre tecnologías y educación con una fotografía que es un aula del siglo XVIII o XIX y un aula nuestra. Y siempre con esa reflexión de que por qué hemos cambiado tan poco como sistemas. Pero creo que ya empiezan a haber muchísimas buenas prácticas y pudiéramos cambiar esa fotografía por muchas otras, con elementos sutiles, pero que ya empiezan a marcar muchísimo la diferencia. Entonces, esta reflexión también de centrarnos en no descuidar lo importante de la esencia del proceso entre un profesor y un alumno o entre el alumno y el contenido, por la tecnología, me parece como muy importante. Y ahora vamos a ir con alguien de casa. Le voy a hacer una pregunta a Javier. Y antes de hacerlo, comentarles que vi no sé si ustedes han visto estos ciclos de pequeñas conferencias que lanza BBVA con expertos. Y hace poco vi la de Kai-Fu Lee, creo que así se llama, que es un gran experto de la inteligencia artificial, le llaman ahora de los maestros de inteligencia artificial, porque en los años 90 fue quien desarrolló el reconocimiento de voz. Entonces, él habla de todo esto, de cómo está cambiando el mercado laboral en términos, y dice, a ver, se lo voy a decir muy fácil, van a sobrevivir las posiciones y los espacios laborales que requieran de creatividad, pensamiento crítico y curiosidad. ¿Cuántas posiciones requieren de creatividad, pensamiento crítico y creatividad? Muchísimas. O sea, va a seguir sobreviviendo un muy buen espacio del mercado laboral. Pero quienes lo ocupen van a tener que tener las características necesarias para realmente agregar valor en esas posiciones. Entonces, mi pregunta para Javier es que obviamente ahora pasamos viendo las tendencias, los reportes del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo y todo eso por nuestro quehacer. Entonces, ¿cómo respondería esta pregunta? ¿Qué habilidades y competencias de nuestros egresados crees que van a ser mejor valorados en los próximos 5 años? No nos vayamos muy allá, en los próximos 5 años. Bien, bueno, primero que estamos viendo cada vez más que las personas o las empresas, las organizaciones se están enfocando mucho, y creo que ya los otros colegas panelistas lo mencionaban, enfocándose mucho en qué competencias, qué conocimientos tiene más allá de la titulación. ¿Por qué? Porque estamos
en un mundo que está cambiando vertiginosamente con adelantos tecnológicos, incertidumbres en algunas de las industrias, y lo miramos, que hay unas que dicen, bueno, tiene un alto potencial de crecimiento, pero 5 o 10 años después vemos que se estanca y algunas empiezan a tener problemas inclusive hasta para subsistir. Entonces, va a ser requerido algunas cosas principales. Una, ya las instituciones de educación superior creo que han tenido mucha fuerza en tratar de que sus egresados tengan esas competencias técnicas disciplinares, las duras. Y creo que ahí pues hay una tendencia natural en cada reforma curricular, en cada diseño de un nuevo programa, de asegurarse que tenga esas competencias. Pero los egresados van a requerir cada vez más varias cosas. Uno, que puedan combinar habilidades digitales, o sea, competencias digitales con esas competencias duras. Ya ahorita el boom es la inteligencia artificial, pero pueden ir surgiendo nuevas competencias digitales que sean necesarias, y lo mencionábamos acá, que aquellos que van a subsistir son aquellos que puedan combinar efectivamente los conocimientos técnicos de la carrera con esas competencias digitales para ser más competitivos. Y luego, ante este mundo tan complejo, con mucha incertidumbre y con adelantos tecnológicos, entonces una competencia que es vital es la resolución de problemas complejos y pensamiento crítico. O sea, cada vez más las organizaciones se ven enfrentadas a retos y necesitan que sus colaboradores puedan resolver de forma creativa, como le mencionaba usted, y con pensamiento crítico, esos problemas o esas oportunidades de negocio que puedan haber. Y luego otra competencia que está siendo muy demandada es la adaptabilidad y aprendizaje continuo, lo que muchos se está llamando ahora lifelong learning, porque se menciona un espacio de 5 años, pero en esos 5 años, alguien que se gradúe hoy, en 2 o 3 años, ya hay una serie de conocimientos nuevos, de nuevas herramientas, tecnologías, y aquellos que no estén preparados para seguir aprendiendo, incorporándolo de manera efectiva, pues se van a ir quedando atrás. Lo otro son esas habilidades interpersonales y de trabajo colaborativo, y sobre todo que estamos viendo que cada vez más en este mundo globalizado es común que tengamos que interactuar con profesionales de otros países, con otras culturas, y aquellos que no logren hacer esa sinergia para que entre la colaboración y aportes de varios miembros del equipo logren salir adelante, pues se van a ver limitados. Y fíjense que son todas esas competencias, que normalmente le hemos llamado competencias blandas, muchas veces las instituciones de educación superior las vamos poniendo ahí como, bueno, y vamos a ir desarrollando esta actividad, pero tenemos que cambiar ese enfoque y saber cómo, y ahí está el desafío, a la par de ir desarrollando esas competencias duras de la disciplina, de la carrera que estén estudiando, cómo irles mezclando. Y el otro es el tema de emprendimiento, pero no solo visto como, porque va a ser importante, el tema del emprendimiento, de formar nuevas empresas, nuevas tecnologías, pero también el intraemprendimiento. O sea, las empresas están buscando que sus colaboradores, que esos egresados que estemos liderando al mercado, puedan tomar la iniciativa y la autonomía para implementar nuevas innovaciones en su área de trabajo. Gracias, Javier. Y qué complejo el elegir qué va a ser lo más importante cuando además queremos que sean buenos mecatrónicos, buenos ingenieros de telecomunicaciones, buenos diseñadores de modas, etcétera. Y una reunión con docentes, yo les hacía como el ejercicio imaginario y les decía, si metiéramos en una cápsula del tiempo algunos de nuestros estudiantes, 10 años, no vayamos allá al otro siglo, 10 años, para que salgan y dirijan cosas dentro de una década, ¿qué les enseñaríamos y qué no les enseñaríamos? Y siempre llegamos a la conclusión de que son los temas de fondo, los temas humanos, estas características, sobre todo de liderazgo, que les permitirían dirigir operaciones en ese momento. Y voy entonces a ir la siguiente pregunta aquí cerca para Melania, porque en nuestra misión tenemos como institución que queremos formar líderes y nuestros países necesitan mejores líderes. Y
Y en nuestros países, sobre todo en el nuestro, la cobertura de educación superior es muy baja, de las más bajas de Latinoamérica, entre 16 y 17%. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué rol crees que juega la educación superior en la formación de líderes en un mundo que está globalizado y con estos elementos tecnológicos que estamos hablando? ¿Cuál es nuestro rol como educación superior? Creo, vamos a ver, ¿por dónde empezar? Bien. ¿Por dónde empezar? Creo que, como lo hablábamos al principio, lo mencionaba alguno de ellos, el conocimiento, la información está ahí afuera. Entonces, ¿cuál es el rol de la educación superior si el conocimiento está ahí, verdad? ¿Qué nos toca? Y nos toca repensar que lo técnico, lo disciplinar, pues se puede aprender, pero creo que la parte de la mediación de nosotros como docentes es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Incluso en un ambiente, en un ámbito tan tecnológico como en el que estamos. Entonces sí creo que la educación superior sigue teniendo un rol muy importante en el tanto que veamos a nuestros estudiantes como personas, que se están formando para ser personas en una sociedad. Entonces, creo que desde esa perspectiva la educación superior sigue teniendo una importancia fundamental. También creo que eso nos lleva a pensar en cómo damos acceso a la educación. Ahora, hace un rato conversábamos con los colegas sobre las tensiones que hay en nuestros países para financiar la educación superior, la educación pública, y no solo superior, primaria, secundaria, ¿verdad? Creo que hay ahí una atención importante al presupuesto de la educación. Creo que entre más opciones hayan, ¿verdad? En diferentes niveles, privados, públicos, pues podemos brindar y atender diferentes necesidades que de repente se atiendan en unas instituciones de cierto tipo, ¿verdad? Más técnicas, o más enfocadas a lo ingenieril, por ejemplo, a las tecnologías, otras que desarrollen más la parte social, de artes. Entonces, creo que la universidad, como esa universalización del conocimiento, es fundamental. Sí, como decía, desde la parte humana, creo que eso no lo podemos olvidar. Nos toca atender y formar a personas pues que vayan a contribuir, ¿verdad? A una sociedad que está cambiando tan rápido, tan vertiginosamente. Entonces, creo que sí, el rol de la educación superior debe ser flexible, debe flexibilizarse a ciertos formatos que los vemos actualmente, como decía usted, ¿verdad? En el aula tradicional de 4 paredes con estudiantes frente a un escritorio, eso ya no existe, hay otros escenarios que la educación superior debe también adaptar, y creo que lo ha hecho, y vamos poco a poco a escenarios donde el tiempo y el espacio no sean limitantes para el aprendizaje. Nos toca entonces también poder flexibilizar esos espacios, que las personas docentes estén preparadas para afrontar a esos escenarios diversos, ¿verdad? Para poder pues llegar mejor a nuestros estudiantes de alguna manera. Pero coincido muchísimo contigo de que sin duda el espacio de educación superior es un gran espacio para que un ser humano alcance su máximo potencial como persona o adquiera elementos que les permita alcanzar su máximo potencial como persona, y entonces desde ahí poder aportar a sus comunidades. Pero sin duda todo esto que hemos visto que representa muchísimos desafíos como instituciones y un poco por el espíritu de Jorge de siempre colaborar. Jorge, ¿cómo crees que las instituciones de educación superior podemos colaborar, incluso internacionalmente, para poder afrontar todos estos retos de tecnología? Ya estamos colaborando, pero ¿tú cómo crees que podemos acelerar esta colaboración? ¿Cómo colaboramos más? Bueno, de hecho, yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a colaborar es sincerarnos con cada uno de nuestros contextos e identificar cuáles son las debilidades que tenemos. Muchas veces nos enfocamos más en las fortalezas, pero lo principal es entender qué nos está pasando para poder avanzar. Luego yo creo que los escenarios se repiten muchas veces en los distintos países, en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, en Honduras,
donde desde la docencia, por ejemplo, vemos que se afrontan las mismas dificultades. Y yo creo que estos espacios, por ejemplo, son un gran ejemplo de cómo podemos colaborar. Sería muy lindo que la próxima vez, por ejemplo, tengamos profesores de Ecuador, de Argentina, que vengan de España, de distintos lugares, y podamos ver de que los problemas que afrontamos o las preocupaciones que tenemos dentro del aula de clase son las mismas que teníamos hace 20 o hace 30 años atrás. Entonces, estos espacios fomentan esas colaboraciones. Luego yo creo que en nuestra universidad hicimos un ejercicio, por ejemplo, trabajamos un manifiesto en tema de inteligencia artificial para poder también saber qué es lo que esperan los profesores y que también qué es lo que esperan los estudiantes que sus profesores conozcan para que los puedan orientar. Y eso nos permitió luego organizar algo mucho más grande dentro de nuestra ciudad con distintas universidades, y lo interesante sería de que tengamos a nivel de toda América, ¿no es cierto?, un manifiesto sobre el uso que podríamos tener, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Luego estos intercambios entre estudiantes, entre profesores, clases de espejos, clases en línea, por ejemplo, ayudan mucho a que cada vez se vayan desapareciendo estas fronteras y más bien se expandan las fronteras que tiene el aula de clase. Como dijo Melanie, el aula de clase hoy en día ya no son las 4 paredes en las que nosotros nos educamos. Para los chicos de hoy el aula de clase es el mundo, y si no les damos esa experiencia de poder compartir con pares de otros lados, entonces creo que les estamos negando una oportunidad para que sean ciudadanos del mundo. Me encantan las ideas, ya espero que el vicerrector haya anotado algunas de ellas, porque sin duda abrir las puertas de nuestras aulas, en nuestro pequeño espacio, es importantísimo. Abrir la puerta de nuestras instituciones siempre enriquece, y de nuestros sistemas aún más. Pero ahorita que hablaste de este manifiesto donde preguntabas cuáles podrían ser incluso algunas de las inquietudes, cuando hablamos de profesores, tecnología, inteligencia artificial, si nos ponemos desde el punto de vista profesor, en todas las conversaciones la gran preocupación es más cercano al tema de los desafíos éticos relacionados con la tecnología. Entonces les voy a hacer la misma pregunta a ambos, a Alejandro y a Pedro. Comentarios sobre este tema del desafío ético, que muchas veces está muy vinculado a los temas de evaluación. Y nuestra invitación a nuestros docentes siempre hemos sido, vamos a empezar a acompañarlos en cómo cambiar las formas de evaluación que nos permitan realmente identificar, por un lado, ese aprendizaje profundo, este desarrollo de las competencias que realmente se requieren, acompañarnos donde la tecnología no necesariamente sea un medio que ponga la integridad académica en duda, sino que más bien permita estas evaluaciones mucho más personalizadas. Entonces, quiero comentarios de ambos sobre este tema de este desafío ético y cómo los profesores pueden cambiar su mirada a este tema entre la tecnología y ética, y qué cuidado debemos tener alrededor de ellos. Entonces, Alejandro. Creo que la ética se aprende y se enseña básicamente con el trato, la convivencia y el ejemplo, más que con discursos o narrativas. Así habría que dar primero buen ejemplo a los alumnos por parte de los docentes. En el mundo del docente y de los investigadores hay mucha competencia, publicar o perecer, papers, etcétera, mucha actividad fraudulenta, falta de ética. Dar buen ejemplo entre nosotros y en el trato con los alumnos. Y como problema muy concreto, Harvard está pensando que todo paper que deban hacer los alumnos, en muchísimas materias de grado posgrado hay que hacer papers, ¿no?, se escriban en el aula, para evitar que en casa uno pueda acudir. En España se llamaba el rincón del vago, hoy es chat, etcétera. Bueno, es una manera, ¿no? A mí, como modo de examen ideal, me gustaría el examen oral. Antes hablaba de conversación, donde el alumno hable y exprese lo que sabe, ¿no? De acuerdo, buenísimo. Estamos solo para dar un contexto, en nuestras clases en línea se están haciendo algunas actividades donde el alumno mande el trabajo, pero además mande un video de 30 segundos haciendo un cierre y su comentario más importante del trabajo, elementos así que permitan que el alumno se comprometa también
con su posición. Bueno, y aportando a la cuestión, pondría también algunos disparadores, ¿no? Que la cuestión ética con respecto a las nuevas tecnologías, que no solo involucre aquello que nos interpela a nosotros o nos incomoda a nosotros como docentes, que es la evaluación, se centra mucho en ello, sino que también que el debate ético y de uso seguro de las tecnologías también involucre otros ámbitos. La IA trabaja con datos y los datos son nuestros, somos nosotros en nuestra intimidad muchas veces en los que estamos alimentando a este sistema. Entonces que la cuestión ética también pase por otros ámbitos, hasta incluyendo la cuestión ambiental, ¿no? El efecto ambiental negativo de la IA y de los grandes servidores es una discusión que debe darse también por lo que implica generar esto. Pero yendo específicamente a la cuestión del plagio y demás, el plagio existió siempre, no es una cuestión de la IA. No pongamos en el banquillo de los acusados a la tecnología, cuando en realidad estamos desafiados permanentemente como educación a estas cuestiones. Si no era la IA, era mi mamá que me ayudaba a hacer mi tarea que le llevaba el lunes a la señorita. Y esa era mi IA, ¿no? Entonces que esto nos sirve también para ver, bueno, dónde ponemos las energías y las fuerzas y los recursos y los presupuestos. Sin duda que las plataformas nos ayudan a detectar y a corroborar y a tener una seguridad institucional, pero también volvemos al inicio. Nuestra propia tarea y nuestra propia forma, como decía la rectora, de cambiar nuestras dinámicas y nuestras maneras de proponer. Si yo sé que la inteligencia artificial me ayuda a mi docente y ayuda a mis estudiantes a generar determinado producto porque es una IA generativa, bueno, pues partamos de ahí, demos un paso hacia adelante, subamos un escalón y no pidamos el video que se genera en 3 minutos, sino que le pidamos el video que se genera en 3 minutos, pero que ese no sea el punto de partida, de llegada, sino de partida para generar otras instancias. Y cerrando con lo que también decían, me animo a pensar qué es hoy dar clases, ¿no? ¿Qué implica dar clases y todo esto? Bueno, adhiriendo un poco a lo que decían también, para mí dar clase más allá de lo disciplinar sería inspirar proyectivamente y generando liderazgos que puedan actuar en cualquier contexto. Y ahí la tecnología fue un medio, fue simplemente un medio que nos ayuda ahí a proponerlo. Entonces, que la evaluación sea ese ámbito que nos ayude a fortalecer las competencias de aquellos estudiantes que tenemos enfrente, que no seamos nosotros los protagonistas, sino ellos que nos sorprendan con los resultados y que les sirva para su futura práctica profesional. Me parece que ahí tenemos un ámbito muy interesante para que las tecnologías tengan un rol muy trascendente, potente, pero que termine colaborando con nuestra tarea educadora. Y te agarro esa última reflexión de cierre para que nos ayude Javier también a cerrar este panel sobre ver la tecnología como un medio y no como un fin. ¿Cómo equilibramos toda esta invitación a la innovación educativa viendo la tecnología como un medio y no como un fin? En relación a este tema, creo que siempre recuerdo, hace un par de años tuvimos un facilitador relacionado con estos temas, con un equipo de aquí de la universidad, y que él nos decía, siempre la frase que ustedes tienen que tener en mente, primero la pedagogía y después la tecnología. O sea, ustedes tienen que entender para qué quieren utilizar la tecnología, qué logros quieren alcanzar, qué objetivos están persiguiendo y después pueden buscar la tecnología que se adapte y que le permita alcanzar esos objetivos. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener en mente y en nuestro caso creo que porque siempre no vamos a tener que tener esa prospección, o sea, siempre hay que estar viendo qué nuevas tecnologías hay, pero tenemos que acompañarlas de un proceso de evaluación. En nuestro caso, pues hemos generado un ecosistema, por ejemplo, en la Decanatura de Innovación Educativa, espacios donde los docentes pueden compartir, porque muchas de las innovaciones educativas que estamos implementando están surgiendo de abajo hacia arriba, o sea, docentes que tienen ahí en su momento una necesidad que tienen que cumplir, identifican, bueno, yo creo que puedo utilizar esta tecnología, y aprovechamos y los traemos y hacemos que lo compartan con el resto de la comunidad docente.
y de ahí vamos priorizando y viendo, y luego ya a nivel institucional podemos entonces empezar a evaluar todas estas tecnologías y decir, bueno, esta se adapta muy bien para estas modalidades o para estos objetivos, y poder entonces diseñar estrategias para poderlas implementar, pero ya sabiendo que su implementación es para cumplir con un objetivo y que la tecnología como tal sea un medio que nos permita llegar a ese fin. Creo que un error que a veces pecamos en las instituciones de educación superior a veces es arrancar de arriba hacia abajo la implementación de tecnología, porque lo vimos en un congreso, porque nos vino un proveedor, que hay que ser sinceros también, ¿verdad? Estamos ante un bombardeo, todas las semanas nos llegan correos de distintos proveedores de distintas tecnologías para tanto en el aula como en la operación de las instituciones de educación superior, pero creo que a veces podemos caer en ese error de decir, me gustó y miro ahí que la tecnología es el fin, yo quiero tener esa tecnología, y hacemos unas inversiones y hacemos unos esfuerzos institucionales de capacitación docente de todos nuestros equipos, y a veces no obtenemos los resultados. ¿Por qué? Porque no estábamos apuntando primero a ese fin, a ese objetivo, antes que la tecnología como tal. Gracias, Javier. Y bueno, qué maravillosa conversación la que hemos tenido hoy, y yo creo que cumplimos con nuestra tarea de hablar de esta transformación, de este rol del educador con el tema de tecnologías emergentes, pero si bien regresamos a la esencia. Alejandro nos habló de enseñar con el ejemplo, de modelar la ética y los comportamientos que queremos en los estudiantes. Jorge nos habló que hay que escuchar a los profesores y lograr un consenso de todas esas preocupaciones y de cómo abordarlas, pero nos dijo tenemos que decidir a transformarnos, tomar esa decisión, no solo adaptarnos a las tecnologías, sino que sea una decisión profunda. Melania nos habló, rescatemos esa identidad del docente, volvamos a saber y a centrar la importancia de nuestro rol y profesionalicemos esa carrera docente. Así que a todos los docentes que están aquí, están en un momento maravilloso de la educación superior, donde puede ser una gran aventura y un enorme compromiso de formar a estas nuevas generaciones. Gracias por estar aquí, porque eso muestra un interés legítimo en seguir aprendiendo, que creo que es un ejemplo a modelar muy importante para estas generaciones. Y de nuevo, gracias a todos por acompañarnos en este evento. De nuevo, gracias a todos los panelistas por sus valiosas aportaciones, y por favor reiteramos nuestro agradecimiento con un fuerte aplauso.